Celebramos en esta Eucaristía por la muerte de todas esas personas que han padecido en pandemia, por las familias que han sufrido estas pérdidas y por cada una de las intenciones que hemos traído para encontrarnos con la palabra y con la Eucaristía. Dispongámonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que resucitó a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con vosotros. Reconozcamos ante el Señor nuestra fragilidad, presentándole la realidad de nuestra vida, de nuestras palabras y acciones. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de vosotros, perdone nuestros muchos pecados y nos lleve por la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que das parte a tu pueblo en tu obra redentora, concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección del Señor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corintio. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutían en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. El Señor releva a las naciones de su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela las naciones de su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad, el favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad.
El Señor revela las naciones salvación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me veréis? ¿Eso de me voy al Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. ¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis. Mientras el mundo estará alegre, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Permíteme comenzar esta reflexión con una pregunta que te voy a dejar para que tú mismo te la respondas y de esta forma podamos entrar en este Evangelio. ¿De qué pregunta te hablo? ¿Tú has amado? Oye la pregunta. ¿Tú has amado a alguien y por algunas circunstancias que no obedeció ni a esa persona ni a ti, se han tenido que separar? ¿Conoces ese sentimiento? ¿Para qué yo te hago esa pregunta? Resulta que en ocasiones hemos amado fuertemente a alguien, y te voy a hablar desde el extremo, y la muerte nos ha separado, y se ha ido porque ha muerto, y se ha ido porque muchas situaciones ocurrieron y ¡pum!, se rompió ese vínculo físico. Cuando hablamos del tema de la separación por causa de la muerte, hay una separación sensible, visible, pero hay algo que se mantiene, ¿cierto? Y aunque pase el tiempo, tú recuerdas, extrañas y en ocasiones hasta sientes la presencia de esa persona que has amado y que te ha amado a ti. Padre, ¿y para qué nos pregunta esto? ¿Para qué nos lleva hasta allá? Por lo siguiente: antes de Jesús compartir lo que hoy ocurre con sus discípulos, Jesús estableció un vínculo con ellos tan fuerte. Desde Galilea los llamó, empezó a caminar con ellos, fue llamando, convocando a otros. Y esos que caminaron con Jesús se identificaron y se vincularon tan fuerte con Jesús que alcanzaron a ver en la persona de Jesús la fuerza de Dios. Y cuando Jesús le preguntan: ¿quién soy yo para ustedes?, dice: pero Señor, usted es el Mesías, usted es el Hijo de Dios. Ellos identificaron en Jesús la fuerza de Dios. Resulta que Jesús establece con sus discípulos un vínculo muy fuerte, al punto de que hoy le dice Jesús a ellos: amigos, dentro de poco ya no me verán, pero poco después me volverán a ver. Vamos de alguna manera a hablar, oigan esto, de ausencia y presencia. Para los discípulos de Jesús que no habían comprendido esto que Jesús les está diciendo, ellos no habían alcanzado a comprender que no observar a Jesús visiblemente en un primer momento no iba a significar para ellos romper el vínculo,
que ya Jesús había establecido con ellos. Ellos todavía no habían comprendido y se pusieron tristes y no comprendían de que Jesús no estaba rompiendo un vínculo. Al contrario, los estaba preparando para un vínculo aún más fuerte. Y ese vínculo se va a dar con la fuerza del Espíritu Santo, que inclusive ni la propia muerte puede separar. Cuando los discípulos comprendan esto, van a arriesgarlo todo, porque es ese vínculo con la persona de Jesús la que los sostiene a ellos. Es ese vínculo con la persona de Jesús la que permitió que Pablo se arriesgara a todo, inclusive a dar su propia vida. Es ese vínculo que el Espíritu Santo activa y fortalece, lo que permitió que Pedro inclusive entregara su propia vida por Jesús, porque es el vínculo que establecieron con Jesús lo que los sostiene a ellos. Porque yo reitero esta palabra, el vínculo, porque resulta que a ti y a mí se nos entregó cuando nos bautizaron una fuerza que se llama Espíritu Santo, y a través de nuestra vida hemos ido escuchando hablar de Jesús, y tal vez a través de nuestra vida hemos experimentado en las caídas que hemos tenido la presencia de Jesús que nos ayuda a levantarnos. Y ese es el mismo vínculo que sintieron los apóstoles y que tal vez hoy tú también has sentido, lo que nos debe ayudar a nosotros a comprender de que la misión del reino de Dios aún en mí se sigue construyendo. Y fíjate que tal vez ya no vamos a ver a Jesús por ahí en la calle diciéndote, oye, soy yo, ven, sígueme. Pero sí vamos a sentir la fuerza de Jesús que nos va a ayudar a construir posibilidades diferentes. Si nosotros fortalecemos este vínculo con Jesús, seremos capaces, tal vez, de salir de esa situación que hoy pensamos es imposible. Fíjate en la vida de Pedro, un pescador, que de un momento a otro se convirtió en un gran orador por la fuerza del amor que había de él en Jesús. Eso puede ocurrir contigo. ¿Tú recuerdas lo que Pedro hizo cuando alguien que estaba en la entrada del templo le dijo, oye, dame algo? Y Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, párate y anda. Esa fuerza que Pedro sintió es la fuerza que tú puedes experimentar si ese vínculo que ya tienes con Él lo fortaleces. Y ese mismo vínculo te puede a ti hoy ayudar a que tú superes lo que tú sabes de que te hablo. Hay cosas que muy personales cargamos, tenemos, sentimos y que no nos gusta hablar y que en ocasiones pensamos es difícil de superar. Pero con la presencia y con la fuerza de Jesús, con ese vínculo que ya tenemos, Él nos va a ayudar a levantarnos, a superarlo, a seguir adelante, a darnos cuenta que sí podemos, que aunque tal vez otros nos hayan señalado y hayan dicho que no, la fuerza de Jesús nos hace capaces de pararnos, de seguir adelante y de darnos cuenta que la vida tiene mucho sentido cuando la vivimos con esa fuerza que Él nos ha proporcionado. Y con lo que voy a decir termino. Los que nos están viendo por Facebook Live tal vez lo puedan hacer, pero ¿cuántos bautizados hay aquí? Levanten la mano para yo saber con quién estoy hablando. Ok, gracias por levantarla. Todos, muy bien. Uno nunca sabe quién no, pero te digo, y con eso termino, tú tienes la fuerza. En ti está el vínculo. Permite que esa fuerza te ayude a ti a superar lo que tal vez hasta hoy te está costando hacer. Oremos confiado a Dios Padre,
que quiso que Cristo fuera la primicia de la resurrección de los hombres. Para que el Espíritu de Cristo reconforte a la Iglesia con la certeza de su presencia alentadora, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Consolador alivie y consuele a los que lloran en la soledad de sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu de Cristo conduzca a los que rigen los destinos de los pueblos a la búsqueda de la justicia y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu nos recuerde que Cristo está, de un modo nuevo, vivo entre nosotros, hasta el fin de los tiempos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el personal médico y de enfermería, oremos también. Los responsables sanitarios, por todos los que ofrecen su trabajo profesional o voluntario con generosidad, a menudo con peligro de su propia vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que esa fuerza de Dios que se llama Espíritu Santo, que se nos entregó en el bautismo, capacite nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos ser constructores del reino de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por todos los difuntos, especialmente los que mueren solos en los hospitales y residencias a causa de esta pandemia y otras enfermedades, por las familias que no pueden acompañar y despedir a sus seres queridos. Que el Dios de la vida les dé consuelo y fortaleza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de misericordia, cada una de estas peticiones que te hemos entregado. Te las ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacramento mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para su santa Iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas, con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se los dio diciéndoles: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros familiares, hermanos, amigos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todas estas víctimas de la pandemia, de todas esas personas que han muerto solos, sin que nadie ore por ellos, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hijos e hijas de Dios somos. Por eso dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos ha entregado. Digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En estas circunstancias nos damos la paz, sin movernos del sitio, sin abrazar y besar a nadie, simplemente pues dirigiendo una pequeña inclinación de cabeza al que tenemos al lado. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos y hermanas, Él es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestra vida. Dichosos todos invitados al banquete de la vida eterna. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Vamos a estar reiterando, esta semana es pedagógica, así que téngannos paciencia. Vamos a estar reiterando de que en este momento elevaremos el cuerpo de Cristo, señalándolo como el signo de comunión, diciéndole cuerpo de Cristo, a lo que juntos responderemos, amén. Posteriormente, llegado el momento, recibiremos la comunión en la mano, en una fila ordenada, conservando la distancia, sin interactuar al momento de comulgar. Cuerpo de Cristo. Amén.
Oración del Papa Francisco ante la pandemia de coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección, Madre de Dios, nos amparamos y buscamos refugio. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos de todo pecado. Oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplique en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Semana pedagógica. Vamos a reiterar nuevamente hoy estas indicaciones para tenerlas muy presentes. La siguiente: obligatorio es asistir a la misa, traer la mascarilla y los guantes, desinfectar el calzado y secar al entrar al templo. Una vez en la entrada del templo, se entra por la puerta derecha y se sale por la izquierda. Solo hay que seguir las indicaciones. Desinfectarse las manos con hidrogel que traemos de la casa, aunque también habrá en la entrada del templo. Sentarse de delante hacia atrás en los lugares indicados. No podemos sentarnos donde estamos acostumbrados. Tampoco podemos mover las sillas de donde están. En todo momento, mantener la distancia de seguridad dentro del templo. Para la comunión, se guardará siempre la distancia de seguridad siguiendo las indicaciones que marca el sacerdote. La comunión se dará siempre en la mano y se comulga delante del sacerdote en silencio. No dejen nada olvidado en el templo. Al salir, salgan en orden, empezando por los últimos bancos hasta los primeros, sin hacer aglomeraciones. No hagamos corrillo para hablar dentro del templo. Las puertas estarán abiertas y solo la pueden tocar el sacerdote y los voluntarios designados por el párroco. En la sacristía solo estará el sacerdote, el sacristán y si alguien va a apuntar alguna misa. Las personas de riesgo que consideren frágil de salud, que valoren el acudir al templo al participar de la misa. Continúa la dispensa dominical. Si alguna persona mayor enferma quiere recibir la comunión, que se la comunique el sacerdote para que sea llevada. Es importante que sigamos estas recomendaciones que vienen del arzobispado y de las autoridades sanitarias. Por eso los invitamos para que seamos responsables y lo mejor para nuestra salud.